Salía yo del trabajo para ir a mi casa. Ese día era la primera vez que Jorge, mi novio, me acompañaba. Ambos éramos compañeros de trabajo y ya desde semanas atrás nos gustábamos. Jorge se me declaró a la hora de la comida en la fábrica y yo le dije que sí. Yo no tenía mucho viviendo en esa zona, así que la idea de tener un novio me gustaba mucho. Él me gustaba y sabía que era buen muchacho, así que tenía buenas expectativas de la relación. Ya en la noche y a la hora de la salida, me subí a su auto y fuimos conduciendo. Él iba raro desde que le dije en qué colonia vivía. Yo no sabía mucho de la ciudad, porque como comento, llevaba algunos meses apenas viviendo en ese lugar. Cuando llegamos a mi casa, Jorge no dejaba de ver hacia la casa de mi vecina. Su mirada reflejaba miedo, nerviosismo. Yo le pregunté si se sentía bien. Él me dijo que sí, que solo le dolía un poco la cabeza. Lo noté muy raro, y pues ya nos quedamos platicando afuera de la casa un rato. Aún así él actuaba extraño, se le notaba incómodo, como si no quisiera estar ahí. Un rato después salió una de mis vecinas, la cual vivía justo al lado. Aquella chica tenía fama de ser una buscona y una peleonera. Eso sí, era muy pero muy bonita. Sin embargo, se cargaba un carácter del mismo demonio. Constantemente a ella la escuchábamos gritar y pelear con sus hermanas. Su nombre era Liliana. Esa chica, como comenté, salió y llevaba un envase de refresco. Se dirigía hacia la tienda. Ella pasó junto donde estábamos Jorge y yo, y en cuanto Liliana vio a mi novio, parece que se enfureció, pero no dijo nada y siguió su camino. Esa mirada que le echó a mi novio me llamó mucho la atención, así que le pregunté a Jorge: ¿Tú conoces a esa joven? Dime la verdad, porque desde que llegamos te he visto muy nervioso. A Jorge no le quedó más que decirme la verdad. Ay, Raquel, mira, sí la conozco. Tu vecina fue mi novia hace como un año. En ese tiempo tú todavía no vivías aquí. Pero si me incomoda un poco el estar aquí, es porque las cosas entre esa chica y yo terminaron muy mal. Y por eso en cuanto me dijiste dónde vivías, me puse un tanto nervioso. No quería encontrármela porque tu vecina Liliana es demasiado problemática. En aquel entonces cuando terminamos, a mí me mandó golpear, pero por suerte le falló su plan. Y no quiero la verdad meterte en problemas por cosas que pasaron hace tiempo y que ya yo superé. Pero te pido que de verdad confíes en mí. Aquello ya es cosa del pasado. Yo le creí a Jorge y le agradecí la confianza. Cuando Liliana pasó de regreso de la tienda, nuevamente antes de entrar a su casa, miró a Jorge con desprecio y enseguida lanzó un escupitajo que cayó muy cerca de donde estábamos. A partir de ahí era muy incómodo platicar afuera de mi casa. Por eso fue que mejor salíamos a cenar o al centro, a cualquier otro lado, con tal de no estar afuera de mi casa. Aún así, aunque evitábamos a toda costa el contacto con Liliana, ella no dejaría guardar mucho su rencor, su resentimiento. Ella no había superado a Jorge, y conforme fui investigando, supe que ella lo quiso mucho, porque ya se iban a casar. Pero en una borrachera, Liliana se puso muy mala copa y lo terminó cacheteando enfrente de todos en la fiesta. Esa humillación no la soportó Jorge, y por eso la terminó. Con la ruptura, Liliana quedó muy ardida y enojada. Lo fue demostrando. Ella no soportaba realmente nuestra relación. Una ocasión que estábamos dentro de la casa de mi madre, Liliana le rayó el carro a Jorge. Le dejó una marca muy grande que le costó mucho dinero poder reparar. Jorge no se aguantó y le fue a reclamar, pero la muy cínica negó todo. Además de que salió a su defensa uno de sus hermanos, que era mucho más grande y además era boxeador. Así que mejor nos tuvimos que aguantar. Así fueron ocurriendo muchos detalles. Pasó el tiempo y por fin Jorge y yo formalizamos y nos casamos. Jorge tenía un terrenito que se estaba construyendo y tardarían cerca de 4 meses en entregárnoslo. Así que por mientras viviríamos con mi mamá, quien nos prestó un cuartito en el cual nos pudimos acomodar. Como se imaginarán, fue un infierno estar cerca de aquella malnacida de Liliana. En sí, Jorge y yo nos casamos porque yo ya estaba embarazada. Así que, a los días después de la boda, a mí se me comenzó a notar la pancita.
y eso le daba mucha envidia a mi vecina. Estaba ella que no se aguantaba el coraje. Fue entonces que cosas horribles comenzaron a ocurrir. Una mañana encontramos un gato negro muerto, como que lo habían asfixiado, porque tenía amarrada a su cabeza una bolsa negra. También tenía atadas las 4 patas. El pobre animal quizá ni siquiera se pudo defender. Y como que nomás lo aventaron para adentro de la casa a través del barandal. A mí me tocó verlo, porque al salir al patio, por accidente lo alcancé a pisar. Nomás pegué un grito muy fuerte y le llamé a mi mamá. Ella de inmediato lo metió en una bolsa negra y lo fue a tirar al baldío. Me traumó ver aquello, porque se trataba de un acto de crueldad muy feo. Solo una persona sin corazón podría haberlo hecho, pero ese no sería el único caso que ocurriría. Días después, encontramos afuera de la casa un polvo negro. Mi mamá de inmediato agarró la escoba y lo barrió para sacarlo de ahí. Era evidente que alguien nos estaba haciendo un trabajo de brujería. No podíamos asegurarlo, pero Liliana era la única que nos venía a la mente como culpable. Solo necesitábamos pruebas para poder actuar, si no de nada serviría. Ya nos faltaban casi 2 meses para irnos a nuestra casa. Jorge y yo estábamos muy preocupados porque Liliana no quitaba el dedo del renglón. Aquella mujer no era nada mensa, como sabía que yo estaba embarazada, y por ende, Jorge y yo no tendríamos tantas relaciones íntimas. La muy desgraciada se arreglaba y se ponía unas minifaldas y unos escotes muy pronunciados, como para darle a desear sus piernas y sus pechos a Jorge. A veces la maldita lavaba su moto, usando unos shorts muy pequeños y unas camisetas holgadas. Yo sé que por mucho odio que Jorge le tenía, yo notaba que a él se le iban los ojos de ver lo que un día él pudo probar en la cama. Realmente yo no era competencia contra Liliana. Yo no era tan bonita ni tenía tan buen cuerpo como ella. Aún así yo confiaba en Jorge y sabía que él me sería fiel. Lo que realmente me preocupaba era mi embarazo. De pronto yo sentía piquetes en el vientre, muy fuertes, pero en las revisiones con el médico todo salía bien, así que asumí que era normal aquello. Un día ocurrió algo que detonó que nos saliéramos de la casa de mi mamá para irnos al terreno en el cual ya casi estaba listo, pero aún tenía espacios en obra negra. Yo tenía de verdad mucho miedo, porque los ataques de Liliana no paraban. Hubo uno que definitivamente nos preocupó y nos hizo saber que corríamos peligro. Una tarde a mi hermano, el más chico, se le voló el balón para el techo de la casa. Aquella era de una sola planta, y pues el niño se subió por el barandal, y estando arriba en la azotea, él agarró su balón y lo aventó. Y también, cuando él bajó, venía muy asustado. Nos dijo que había algo en la azotea, una bolsa que olía muy mal. Jorge se subió rápido para ver qué era, y en efecto aquello era asqueroso, olía muy mal, como a un animal muerto. A Jorge se le ocurrió abrir aquello, y entonces nos llevamos la sorpresa de que se trataba de un muñeco bebé de juguete, el cual estaba completamente destrozado, como si con un cuchillo le hubieran cortado la cabeza, las manos y los pies, y lo bañaron con algún tipo de sangre. Me arrepentí de haber visto aquello. En mi estado de embarazada, esa imagen me trajo muchas pesadillas. Le dije a Jorge que ya no podía más, que teníamos que irnos de ahí. Él aceptó y con eso, a los 3 días ya teníamos una cama, una estufa y un refrigerador. Eso ya era lo necesario para sobrevivir en lo que los albañiles terminaban la casa. El maestro de los albañiles nos dijo que era peligroso que nos quedáramos a vivir ahí, que mejor buscáramos un lugar, que al cabo ya nada más les faltaban un par de meses para acabar. Pero yo insistí en que esa era nuestra casa y ahí debíamos estar, solo ahí podríamos sentirnos seguros. Pero mi insistencia me salió muy cara. Pronto en la casa comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Yo escuchaba voces y veía sombras que pasaban por los pasillos, sobre todo cuando me quedaba sola y Jorge estaba en el trabajo. Yo sentí que a lo mejor era cosa del miedo que yo sentía por estar sola en ratos, porque gran parte del día los albañiles seguían trabajando. Sin embargo, hubo una ocasión en la que las cosas se tornaron a una pesadilla.
Yo tenía pocos meses de embarazo aún, pero ya se me notaba mucho más la pancita. Yo era muy precavida para caminar y para subir las escaleras. Cuidaba de que no hubiera humedad en la casa y le pedía a los albañiles que cuando terminaran limpiaran bien todo el desorden. Pero aquella tarde, los trabajadores ya se habían ido y yo iba subiendo las escaleras para ir a la habitación a descansar y a ver la tele. Pero justo cuando iba llegando al último escalón, sentí un frío horrible que me recorrió el cuerpo. Mis manos se acalambraron y mis piernas también. Cuando quise levantar la pierna para subir el último escalón, no sé cómo, pero sentí un fuerte viento que me llegó de frente, como un empujón, el cual me hizo perder el equilibrio. Solo vi cómo me fui yendo lento hacia atrás y fui cayendo por las escaleras, dando vueltas y golpeándome con los escalones. Perdí el conocimiento por los golpes en la cabeza. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando abrí los ojos, de mi entrepierna estaba saliendo mucha sangre y me dolía muy fuerte el vientre. Comencé a gritar de dolor tan fuerte que uno de los vecinos acudió a ver qué me estaba ocurriendo. Ese vecino fue el que me llevó al hospital y otro más le llamó a Jorge a su trabajo para que fuera de inmediato a mi ayuda. Fue terrible. Me llevaron en el auto del vecino y la sangre no paraba de salir. Le terminé manchando todos sus asientos de sangre. Muy amable el señor, nunca me reclamó por eso. Al contrario, siempre tuvo la actitud de ayudarme. Ya en el hospital ocurrió lo que ya se veía venir. Por los golpes, fue que perdí a mi bebé. Me hicieron un legrado para extraerlo y así también salvarme la vida. Me partió el alma y Jorge también sufrió mucho por eso. Lloramos hasta más no poder y para mí fue muy difícil superar aquello. Cuando me llevaron de regreso a la casa, yo sentía mucho miedo de quedarme sola. Por esa razón, le pedí a Jorge que cada que él se fuera a trabajar, me llevara a casa de mi madre, y ya por la noche nos viniéramos juntos. Así fue por un tiempo, pero yo sabía que detrás de las brujerías que nos afectaron, sobre todo a mí, se encontraba Liliana. Ella parecía que se alegraba de que yo hubiera perdido al bebé, y por chismes, escuché que ella quería volver a enamorar a Jorge. Yo no tenía miedo de nada, solo quería recuperarme y después alejarme de esa mala mujer. Pero ella era muy mañosa. Cada que veía que Jorge se iba al trabajo, salía muy coqueta. Le enseñaba las piernas o los pechos con sus escotes. Como dije, ella era muy bella, pero por dentro cargaba la actitud de un demonio. Días después yo caí en una muy fuerte depresión por la pérdida de mi hijo. Dejé de cuidarme, de bañarme. Subí mucho de peso. Jorge y yo dejamos de tener intimidad, porque cada vez que lo hacíamos, yo notaba que a él ya le daba asco mi aspecto, pero yo no quería aceptar que mi estado nos estaba creando muchos problemas. Ya estando sola en la casa, fui notando a Jorge muy distante. Él andaba mucho más raro que nunca. Como yo desde que me embaracé dejé el trabajo en la fábrica, yo ya no sabía nada de cómo era el día a día de mi marido. Pero una tarde, Margarita, una vieja amiga de la fábrica, fue hasta mi casa para visitarme y darme muy malas noticias. Margarita me contó que Liliana había entrado a trabajar también a la fábrica y se le había visto muy cerquita de Jorge. Me dijo que ella le llevaba desayunos y lo atendía bastante bien, y Jorge muy dejado aceptaba todo lo que ella le daba. Había quienes decían que ya los habían visto besándose atrás de las bodegas. Yo me sentía tan mal, y aquella noticia terminó de destrozarme, pero le agradecí a Margarita por lo que me acababa de contar. Yo lloraba porque la peor traición había llegado de parte de mi marido y amado Jorge, pero también me sentía culpable porque me descuidé. Mi aspecto era el de una vagabunda, me sentía sucia, horrible. Cuando Jorge llegó en la noche aquel día, ni le reclamé. Dejé que las cosas transcurrieran de manera normal. Yo ya estaba muy perdida, muy fuera de mí. Ya poco me importaba el mundo. Ya no me interesaba si Jorge se iba con Liliana o con cualquier otra mujer. Yo sentía que mi vida estaba destrozada. Pero mi madre fue la única que me cuidaba. Ella me vio tan mal y a menudo me expresaba que me habían hecho brujería y que por eso yo había perdido al bebé
y por eso también yo estaba así de mal. Mi madre terminó convenciéndome de que fuéramos a que me viera una curandera. Yo no quería porque yo no creía en esas cosas. Aun con todo lo que nos había hecho Liliana, yo tenía mis dudas. En realidad solo fui porque ya no me importaba nada, y también para que mi mamá me dejara de estar dando lata con ese tema. Cuando llegamos a la casa de aquella curandera, recuerdo que en cuanto me vio, me dijo: «Creo que no es necesario que me digas lo que te pasa, muchacha. Déjame decirte que traes una envidia cargando. No hacen falta mis palabras. Creo que tú misma te estás dando cuenta de la chinga que te están poniendo. Pero yo te voy a ayudar. Yo te voy a rescatar de este problema». Aquella mujer me dijo que solo necesitaría algunas limpias y con eso volvería a la normalidad. No recuerdo muchas cosas, porque la mujer me dio un brebaje que me hizo dormir. Solo recuerdo que ella me rezó y me dio esos extraños tés para beber. Me pasó algunas hierbas de pirul por el cuerpo y demás cosas que formaban parte de sus rituales para sacarme el mal que seguramente Liliana me puso. Y de hecho ahí fue cuando me di cuenta que sí fue ella la que me había hecho brujería. La curandera me confirmó aquello al decirme que una persona muy cercana, quizá una vecina, había sido la que me provocó el mal. Pero me impactó más que al final me dijo: «No quiero preocuparte más, muchacha, pero a tu marido, esa mujer le hizo un amarre y se lo quiere quedar. Por eso es que él no se puede resistir a ella. Sé que la mujer es bonita, pero lo que ella le hizo en el pasado a tu marido era suficiente como para que ya no se acercara a ella. De verdad que esa mujer es astuta, ha sabido trabajarlo bien. Pero si tú lo convences, tráemelo y yo te lo curo, porque esa mujer solamente le va a hacer daño en el futuro. Solo le va a traer problemas». Yo no sabía qué decir. Convencer a Jorge de que fuera con la curandera sería muy difícil. Yo le agradecí a la mujer porque realmente me sentía mejor con sus limpias. Con los días fui recuperando la fuerza, la voluntad, el amor propio. Reconozco que toda la amargura y el sufrimiento que sentía dentro de mi ser se fue apagando. Es como si los trabajos de la curandera me hubieran protegido con una luz especial que me daba la fuerza y la seguridad para por fin hablar con Jorge. Cuando le dije que Liliana lo estaba trabajando con brujería a través de un amarre y que yo estaba enterado de su romance con ella, le sorprendió de entrada que yo no me preocupara o que fuera tan indiferente con ese tema. Pero en sí, aunque sí me dolía por naturaleza, yo tenía la fuerza para poner el tema sobre la mesa sin que esto me doblegara. Pero a Jorge lo que en realidad le molestó mucho fue que le pidiera fuera con la curandera para que le hiciera las limpias y así se le quitara el amarre que le hizo Liliana. Así él podría ser libre de amar a quien él quisiera por voluntad propia, no por el poder de una fuerza sobrenatural que estaba actuando sobre él. Jorge puso el grito en el cielo, me ofendió y me dijo que estaba loca. Ni siquiera me pidió disculpas por haberme estado engañando desde meses atrás. Yo lo desconocía por completo, pero lo compadecía, porque todo su actuar era obra de la brujería de la que era víctima. Jorge y yo peleamos, y me pidió el divorcio ese mismo día. Me dijo que yo ya no le gustaba, que sentía asco por mí, y que él tenía muchas ganas de hacer su vida con Liliana, porque a ella sí la deseaba mucho, también la amaba. Me dijo que siempre la amó, aun cuando estuvimos juntos. Me amenazó de que ni yo ni nadie se iba a interponer en su relación. Al final acepté darle el divorcio sin ningún problema. Para mí ya era mejor quitarme a un hombre como Jorge de encima. Si él no aceptaba mi ayuda y quería vivir ciego, bajo las cadenas de la brujería y sobre todo de los caprichos de aquella mujer, yo ya no me iba a oponer. Ya la vida haría caer las cosas sobre su propio peso en el futuro. Pasó el tiempo y yo me sentí mucho mejor. Con el divorcio, Jorge se quedó con la casa que construimos. Finalmente era suya. También supe que tiempo después Jorge y Liliana se casaron, tuvieron un bebé. Ellos se fueron a vivir a la casa que algún día fue la nuestra. Pero Liliana pronto se convirtió en una mujer posesiva, celosa. A cada que podía comenzaba discusiones y peleas con Jorge, y
Aún estando bajo los efectos de aquel amarre, se portaba manso, como un perro fiel. No renegaba ni ponía objeción a los maltratos de su hermosa esposa. Para Liliana, Jorge solo era un capricho. Para ella, en cuanto supo que me lo había quitado y se casó con él para así quedarse con la casa y con lo demás, se le fueron las ganas de tenerlo a su lado, de amarlo. Bueno, si es que algún día lo amó. Jorge solo era un juguete para ella. Meses después también se supo que se estaban separando, porque Liliana ya andaba con otro hombre. Ella estaba muy confiada, pero nunca contó con que los efectos del amarre que le hizo a Jorge lo volvieran loco de amor, al grado que al sentirse amenazado de que le quitaran a la que él creía era el amor de su vida, Jorge buscó a su rival de amores, y en una noche que Liliana se fue de baile, Jorge la encontró ahí, muy acaramelada, haciendo el amor adentro del carro con el tipo. No se sabe de dónde, pero Jorge traía un arma, con la que le metería un disparo en la cabeza al tipo, con el cual al instante le quitó la vida. Después apuntaría al cuerpo de Liliana, dando un par de disparos. Sin embargo, ésta se ocultó tras el cuerpo de su amante, para así cubrirse y evitar que los disparos le dañaran. Jorge bien pudo haberla matado, pero él estaba poseído por la brujería. Él no iba a ser capaz de dañar a su amada. Él tiró el arma y se fue muy triste y decepcionado, caminando por la calle, donde los policías finalmente lo atraparon y lo remitieron a la delegación. Jorge quedó preso por muchos años. Liliana quedó libre y campante. A ella no le importó que le quitaran a Jorge de encima. Al contrario, parece que le hicieron un favor. Ya con el tiempo a ella no le fue tan bien. Se dice que terminó trabajando como prostituta y viviendo solo para comprar drogas y alcohol. Yo por mi parte me siento bendecida que se me haya liberado de esa realidad. Ahora soy una mujer feliz y tranquila. Ese pasado me marcó, pero no me ha impedido ser feliz al lado de un hombre que amo y que me ama, que me respeta. Los temas de brujería son de cuidado, y al final el que la hace siempre la paga. Yo ya no la he usado, pero si en el futuro necesito protegerme, no lo dudaré. Más si llegara a encontrarme con otra mujer como lo fue Liliana.